En el libro de Salmos, capítulo 139, versículos 13 y 14 nos dice: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Oremos. Padre misericordioso, que tuya sea la honra, la gloria, la alabanza, porque tú, desde el vientre de mi madre, ya conocías y ya tenías un propósito para mí. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a que conozcamos la razón de nuestra existencia y que sean las palabras de nuestro pastor Ricardo la que nos orienten en este día. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la
Buenos días. El día de hoy vamos a tener una predicación con el título de Confiar en Dios, quien es la razón de nuestra existencia. Es decir, hoy nos vamos a enfocar en nuestra existencia, lo cual nos va a permitir reconocer lo maravilloso que es nuestro Dios. Veremos cómo Dios creó al hombre y a la mujer en el Edén a su imagen para una vida eterna en compañía de Dios. Cómo Adán y Eva pecaron y con ello todos sus descendientes fueron condenadas a la muerte eterna. Pero también veremos el gran amor de Dios y cómo ha restaurado esa posibilidad de vida eterna junto a Dios Padre a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, a ti sea el honor, la honra y la gloria por siempre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de conocerte más, de amarte más, de adorarte y entender más tus propósitos eternos para nuestras vidas a través de tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestros corazones para entender tu gran amor y cómo nos has creado a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos ha creado con un cuerpo físico que nos permite interactuar con otras personas y nos faculta para movernos en el mundo físico que nos rodea. Sin embargo, a través de la Biblia vemos que Dios no tiene cuerpo físico, tampoco nadie ha visto a Dios. Esto nos plantea una pregunta: ¿qué significa ser creados a la imagen de Dios? Trataremos de dar respuesta a esta pregunta a partir de la Biblia misma. Dividiremos la predicación de hoy en 5 partes. 1. Creación de Adán y Eva. 2. Creación de todos los seres humanos. 3. El nuevo nacimiento. 4. Los dones espirituales y la iglesia. 5. Confianza en Dios. 1. Creación de Adán y Eva. En Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra imagen viene del hebreo tselem, que es apariencia, y semejanza viene de demut, parecido. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es claro que al ser seres creados por Dios, no podemos ser como Dios, pero debe haber algo o alguna cosa que Dios quiso que tuviésemos que fueran exclusivas para el hombre y no para otros seres vivos como los animales. Cuando vemos una foto de una persona que conocemos, inmediatamente reconocemos su imagen, su apariencia. Inclusive, cuando un hijo se parece físicamente mucho a sus padres por sus rasgos de la cara, al ver por primera vez al hijo, tendemos a decir, igualito a su papá. Pero cuando hablamos de ser hechos a la imagen de Dios, enfrentamos 2 problemas. 1, no hemos visto a Dios. Y 2, Dios no tiene materia como nosotros. Lo anterior lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan nos dice, en 1 de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo nos dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es un ser inmaterial. Dios nos creó con cuerpos materiales para podernos relacionar entre sí e interaccionar con nuestro medio ambiente. Pero Dios no tiene materia. Entonces, ¿qué recibimos de Dios como parte de su imagen? Continuamos con la creación de Adán y Eva. Dios le dio indicaciones claras a Adán que podía comer de todos los árboles excepto uno. Génesis 2:7. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dio una orden clara a Adán y una advertencia: si no la seguía, moriría. Adán y Eva, al comer del árbol prohibido, no cayeron muertos, pero inmediatamente sufrieron una transformación interna, posiblemente por la culpa de desobedecer a Dios, es decir, pecar contra Dios, que los llevó inclusive a esconderse al oír la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. La comunión íntima de Adán y Eva con Dios se perdió instantáneamente. En base a lo que vamos a ver más adelante, podemos decir que murieron espiritualmente. El espíritu dentro de cada uno de ellos murió. También hubo una sentencia física. En Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Morirían físicamente. Dios los había creado para que vivieran eternamente, tuvieran vida eterna, pero ya no sería así. Dios le permitió a Adán vivir muchos años, llegó a vivir 930 años, de acuerdo a Génesis 5:5. La imagen original de Dios en el hombre y en la mujer se vio afectada por el pecado. Por el pecado de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres y todos nacemos con el espíritu muerto y con tendencia a desobedecer a Dios, a pecar. En Génesis 6:3, parte A, dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dios proporcionó un espíritu tanto a Adán como a Eva, pero por el pecado original estos espíritus murieron y como consecuencia nacemos con un espíritu muerto. ¿Hay algo más de la imagen de Dios que transmitió en forma exclusiva al hombre? Leemos en 1 Samuel 2:35, parte A: yo me suscitaré, es decir, levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. En base al versículo anterior, podemos inferir que como parte de la imagen de Dios, Él otorgó además del Espíritu dos cosas: un corazón y un alma a Adán y a Eva. A diferencia del Espíritu que murió, vemos en la Biblia que el hombre posee un corazón y un alma, pero ya no originales, puras, sino modificadas, y algunas características inclusive opuestas a Dios como consecuencia del pecado original. Para evitar confusiones hay que aclarar que el corazón de parte de la imagen de Dios no es el corazón físico que tenemos todos los seres humanos, que sirve para bombear la sangre en todo nuestro cuerpo. En el corazón espiritual, Dios nos dejó la idea de una vida eterna que Él había preparado. Leemos en Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Podemos pensar en el corazón como el centro del ser humano. Dios nos dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, es un manantial de la vida. En la parte de imagen positiva del corazón podríamos mencionar su relación con Dios, con el alma, con la mente, deseo de renovación de un espíritu recto, entendimiento. Veamos, para el alma, de Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En relación con la mente, Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En relación al espíritu, Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
En relación al entendimiento, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En la parte negativa, que no procede de Dios, sino del pecado, podríamos mencionar Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? También podemos, como lo muestra la Biblia, asociar el corazón a las emociones humanas, tanto positivas, es decir, procedentes de Dios, como negativas, que viene por la causa del pecado. Mencionemos alegría, valeroso, animado, agradecido, arrepentido, en contraposición no arrepentido, humilde, compasivo, preocupado, desalentado, que llora, atormentado, quebrantado, generoso, etc. Y hay versículos para cada uno de ellos. El alma es inmaterial, al igual que el espíritu. Entonces veamos deseos espirituales del alma. Veamos algunos versículos del alma en relación con Dios. Salmo 34:4. En Jehová se gloriará mi alma. Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová. Salmo 136. Mi alma espera a Jehová. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dios asigna dos destinos diferentes al alma al momento de la muerte física: con Dios en el cielo o separados de Dios en el Seol. El Seol en el Antiguo Testamento designa el lugar de los muertos que no creyeron en Jehová. Leamos dos casos en los cuales Dios libró el alma del Seol. Salmo 86:13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Otro es el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y este lo aplicamos a nuestro Señor Jesucristo. Veamos instrucciones a mandamientos. O sea, Dios mismo dio instrucciones al pueblo de Israel dirigidas tanto al corazón como al alma de los hombres. Deuteronomio 4:29. Y dice: mas si desde allí buscares Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Emociones. El alma, al igual que el corazón, experimenta emociones. De gozo. Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Tristeza. Salmo 31:9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristezas mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Amargura. 1 Samuel 1:10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Veamos el punto 2, creación de todos los seres humanos. En Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí vemos que Set ya no nace a la semejanza e imagen de Dios, sino en semejanza e imagen de Adán. Los hijos de Adán y Eva nacieron con el espíritu muerto debido al pecado original de Adán y Eva. Otras consecuencias de dicho pecado fue la muerte física. Entendemos así que como todos los seres descendientes de Adán y Eva, también nacemos con el espíritu muerto, y en el tiempo determinado por Dios llegamos a morir físicamente. ¿Dios interviene en la formación de cada bebé que nace? La respuesta es sí. En el Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas,
se refiriéndose a Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios no dejó en la Biblia mucha información de los detalles de la formación y crecimiento de los bebés. Sin embargo, a partir de los estudios de la fisiología, en 1953 se descubrió la estructura de doble hélice del ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN es la manera en que las características del papá y de la mamá son transferidas al bebé. El ADN es molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Vivimos en una época especial. Hace 68 años se ignoraba totalmente cómo era posible que Dios diera las características y rasgos de los padres a los hijos. Con los avances tecnológicos se ha podido entender un poco más acerca de la herencia, hijos hechos a la imagen de los padres. Los cromosomas contienen el ADN enrollado. 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula que forma tanto al hombre como a la mujer. Repito, en cada célula, en el centro de ella, hay 23 pares de cromosomas. La mención de 23 pares tendrá su relevancia cuando hablemos del bebé. Todos los animales tienen cromosomas, pero cada especie tiene diferentes cantidades. Los gatos tienen 38 cromosomas, los perros 78, el chimpancé y gorila tienen 48 cromosomas, la hormiga 2 cromosomas, el elefante 56 y la ballena 44, etc. También en el reino vegetal tienen cromosomas. Cebolla 16 cromosomas, la papa 48, el maíz 20, el pino 24, el jacinto 8, etc. El número de cromosomas o de genes de una especie no tiene ninguna relación con su complejidad o con su grado de desarrollo evolutivo. Algunos gusanos muy simples, por ejemplo, pueden llegar a tener más de 200 cromosomas, lo cual no guarda relación comparado con los 46 cromosomas del ser humano. Posiblemente ahora entiendas mejor lo que ordenó Dios en la creación de los animales. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. A cada especie de animal, de ave o de pez, Dios asignó diferentes características y diferentes cromosomas. No hay nada que indique una evolución de los diferentes animales hasta llegar al hombre. ¿Cómo se transfiere la información de los padres a los hijos? En los genes, que son características de la persona. Por ejemplo, estatura, color de la piel, tipo de cabello, tamaño, forma de la nariz, etc. Hay aproximadamente 35,000 genes en las secciones del ADN. Veamos lo que es los bebés. El óvulo procedente de la futura mamá solo contiene 23 cromosomas, o sea, la mitad de las demás células. Y el espermatozoide procedente del hombre tiene también solo 23 cromosomas. Al unirse el espermatozoide con el óvulo, se unen los cromosomas de ambos y se tienen los 46 cromosomas del futuro bebé, es decir, los 23 pares de cromosomas. Así, el nuevo ser recibe las características tanto del padre como de la madre. En relación al sexo del bebé, el cromosoma número 23 del espermatozoide es el que define el sexo del bebé.
Si es X, será mujer, y si es Y, será varón. Como dato interesante, podemos mencionar que hay más de 15 millones por milímetro por eyaculación de espermatozoides. Solo Dios pudo pensar todo esto. Confirmamos lo que David nos dice, Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pregunta personal, ¿crees que Dios te creó? ¿O sigues creyendo que tus ancestros fueron monos? ¿O eres resultado del azar debido a una gran explosión cósmica? Si crees que Dios te creó, como también yo creo que Dios me creó a mí, entenderás que Dios es soberano y tiene control de todo. Hay muchas cosas que Dios decidió por ti y por mí. Los podemos llamar inalterables. Tus padres, tus hermanos si es que tienes, tu sexo, tu fecha de nacimiento, etc. Si vemos globalmente todo, lo anterior es increíble, pero Dios lo ha hecho con cada uno de los hombres y mujeres desde los descendientes de Adán y Eva hasta el día de hoy. Esto es lo que Dios ha creado en nuestro mundo físico material. Pero hay todavía algo más maravilloso que es el nuevo nacimiento, que no se ve, es interno, es espiritual. La tercera parte, el nuevo nacimiento. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya había anunciado el nuevo nacimiento al pueblo de Israel. En Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Debido al pecado, la imagen original del corazón y el Espíritu de Dios que había sido puesto en Adán y Eva fueron modificados. Recordemos que no estamos hablando de un corazón físico, anatómico, sino espiritual. El corazón de piedra sería aquel que no toma en cuenta a Dios e inclusive no cree en Dios. Un corazón de carne sería un corazón sensible y deseoso del amor de Dios. Es un corazón agradecido a Dios, donde hay paz y seguridad espiritual. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. También el alma y el espíritu son transformados y atraídos hacia Dios, como lo expresa en Lucas 1:46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos habla del nuevo nacimiento y se lo declara a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos y maestro de Israel. Vino a Jesús y en Juan 3:3 Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo al repetir de cierto, está haciendo énfasis de que lo que sigue es de suma importancia. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice a Nicodemo que tiene que nacer nuevamente, de otra manera no puede ver el reino de Dios. Más adelante en Juan 3:5 dice, Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo le vuelve a recalcar con más información, tiene que nacer 1 de agua y 2 del Espíritu. Si no se hace, no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo está hablando de una purificación, una limpieza espiritual. El agua se refiere a la palabra de Dios, como lo vemos en Efesios 5:25 parte B. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo nos dice que Jesucristo santificó a la iglesia y la purifica por medio del agua espiritual de la palabra. Aquí podemos recalcar la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene poder para transformar al hombre? La Biblia. Pensemos por unos momentos en tus familiares y amistades inconversas. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto nos mueve a que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Siguiendo con el nuevo nacimiento, Jesús sigue diciéndole a Nicodemo en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo hace una separación clara entre el nacimiento físico que tuvimos todos a través de nuestros padres y el nacimiento espiritual que solo lo otorga Dios y Jesucristo a través del Espíritu Santo. Jesucristo nos está diciendo: necesitas tener un espíritu vivo, tienes que nacer de nuevo espiritualmente, ya que el espíritu que tienes está muerto. Tenemos que vivificar este espíritu muerto en ti. No hay ningún hombre que lo pueda lograr por sí mismo, ni otorgarlo a otros. Jesucristo y Dios quieren que volvamos a tener un espíritu vivo morando en nosotros, como había sido en el principio de la creación del hombre y la mujer, a semejanza e imagen de Dios. Jesucristo nos sigue diciendo en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bueno hacer notar que Jesucristo mismo está anunciando casi desde el inicio de su ministerio que Dios Padre entregará a Jesucristo y que sería crucificado 3 años después. Quieren que todos los que creen en Jesucristo tengan vida eterna, como había sido el plan original de Dios en el Edén. Definitivamente es necesario entender el inmenso amor de Dios y de Jesucristo por cada uno de nosotros. Pregunta personal: ¿lo valoras tú? Su sacrificio en la cruz, muerte, sepultura y resurrección para el perdón de nuestros pecados están encaminados a que tengas una comunión íntima con Dios y con Jesucristo a través del Espíritu vivificado. Es necesario creer, es decir, tener fe en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jesucristo mismo nos hace una advertencia en Juan 3:18. El que en Él cree, o sea en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. Cambiemos de enfoque. Ni Dios ni Jesucristo te van a obligar a que estés con ellos por toda la eternidad. Ellos no quieren a nadie que no quiera estar con ellos, y en especial no quieren ningún hipócrita en el cielo. Si tú prefieres vivir con tus pecados, Dios no te obliga a que los dejes. Simplemente te da la libertad de escoger tu destino eterno. Si no quieres creer porque prefieres pecar, tú mismo te condenas. Sigamos. Jesucristo se está presentando ante Nicodemo como el Hijo de Dios, es decir, como Dios, ya que dice unigénito Hijo de Dios. Hace también un énfasis: el que en Él cree, dice, ha creído en el nombre de Jesucristo. No es un asentimiento intelectual de las afirmaciones del Evangelio.
Incluye, como dijimos antes, no solo confianza en Jesucristo, sino también compromiso con Jesucristo, como Dios, como Señor. Implica una entrega sin condiciones de tu vida a Jesucristo. Veamos 3 ejemplos de esto en la Biblia. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En 2 de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, de Jesucristo. Pablo también dijo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Diciendo, es más importante ya estar con Dios. ¿Te identificas con Pablo? También ver a Jesucristo que te salva de una vida de condenación eterna debido a que ahora recibimos una nueva naturaleza espiritual. Tenemos ahora un espíritu vivo dentro de nosotros. Cada creyente verdadero puede a través de su espíritu vivificado comunicarse directamente con Dios Padre sin ninguna persona intermediaria. Ahora es un hijo, una hija adoptada por Dios a través de Jesucristo. Una cosa adicional que nos dice Jesucristo en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tenemos ahora el privilegio de adorarlo de verdad, debido a que ya tenemos un espíritu vivo. Pero además de tener un espíritu vivo, tenemos el honor de que el Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros. Nos da otra dimensión de posibilidades, dándonos poder espiritual que antes no teníamos. Poder para compartir de su palabra, de poder para decir no al pecado, poder para resistir al diablo, privilegio de ser discípulo de Jesucristo, capacidad para ser instruidos por el Espíritu Santo en su palabra, capacidad de entender su palabra, poder para obedecer a Dios y a Jesucristo, privilegio de glorificar a Dios. Para aquellos que todavía no despegan, por decirlo así, siguen como antes, Pablo nos dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Dios nos recuerda a cada uno que somos creados por Él, un gran privilegio, y nos dice que apliquemos la justicia que Él nos muestra en su palabra y que caminemos día a día en santidad y basados en su verdad. Recordemos, esto es una preparación aquí en la tierra para que lo sigamos realizando por la eternidad, viéndolo desde otro ángulo. ¿Cómo lo vas a hacer después de tu muerte física si no lo quisiste hacer en la tierra? Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El nuevo nacimiento espiritual y el nuevo hombre se dan en el mismo instante y en ambos es Dios quien los realiza. Externamente o físicamente la mayoría no notamos ningún cambio, pero internamente hay muchos cambios espirituales. Para empezar, tú dejas de ser la primera prioridad para ti mismo. La primera prioridad ahora es Dios, es Jesucristo. Hay un deseo de conocer más a Dios, a Jesucristo, y leer la
Biblia con interés sin que nadie te obligue a hacerlo. Hay una necesidad de alimento espiritual en ti. Quieres que los demás conozcan de Dios, empezando por tus familiares y amistades. Empiezas a quitar cosas en la casa que no son agradables a Dios. Haces cambios personales, quitas pensamientos que no son dignos de Dios, realizas acciones para agradar a Dios. En la escuela, haces todo lo posible por ser el mejor estudiante para Dios. En la casa, empiezas a saber en qué puedes ayudar a tus papás. Como padres, empiezas a leer la Biblia para tus hijos y les vas explicando lo que tú vas aprendiendo de la palabra de Dios. Les inculcas los valores de la verdad, la justicia y la santidad de Dios. Ahora, disciplinas a tus hijos con sabiduría de Dios y con amor. Como esposo, le das prioridad a tu esposa. No permites que tus papás o los suegros quieran imponer sus deseos o criterios en tu matrimonio. Corriges inmediatamente a los hijos si tus hijos dicen o hacen algo en contra de su mamá. Les muestras el amor de Dios a todos, etc. Pregunta: ¿afloran todos estos sentimientos de gozo en tu andar diario? ¿Sí notas estos cambios en ti? Para ti debe ser claro que el Espíritu Santo está obrando en ti. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no hay ningún cambio en tu corazón, en tu mente, ningún interés en las cosas de Dios y nada de lo anterior, es muy posible que no has nacido espiritualmente. Solo has creído intelectualmente, pero no ha habido un cambio interno realizado por Dios. No hay ese nuevo corazón, esa alma regenerada, ese espíritu vivificado, ese Espíritu Santo morando en ti, ese agradecimiento de corazón hacia Jesucristo, ese deseo de agradar a Dios en todo. Humildemente te invitamos a que leas la palabra de Dios y conozcas a Dios Padre y a Jesucristo de la Biblia. Que tu creencia sea basada en la Biblia y no en lo que muchos hablan de Jesucristo sin conocerlo, o lo que tú creas de tu experiencia en el mundo, o lo que dicen algunos religiosos. No te autoengañes. Es imprescindible que creas en el Dios Padre y en Jesucristo de la Biblia, la palabra de Dios. Ser cristiano es un acercamiento personal a Dios a través de Jesucristo. Es querer tener una relación personal con Jesucristo. Es vivir para Jesucristo. Por otro lado, si has experimentado ese llamado de Dios a la santidad, a la verdad, a la justicia, sigue creciendo para honrar a Dios. Una maravillosa noticia. Dios no te dejó solo en este trayecto al cielo. Te hizo parte de la familia de Dios, la familia espiritual, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que sigas creciendo junto con los demás creyentes. Por si fuera poco, también recibimos un don o dones espirituales en el instante de nuestra conversión. Estás capacitado para ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio, sino somos todos los creyentes espirituales. Pasemos a la parte 4, los dones espirituales y la iglesia. En Romanos 12:3 dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En pocas palabras te está diciendo que seas humilde. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pensemos en el ojo, en la nariz, en el oído, en las manos. Vemos claramente que son parte del cuerpo, pero con diferente función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros. Esto es importante porque así como vemos el cuerpo es uno solo, también debemos sentirnos unidos a todos los cristianos. 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí vamos a estar hablando de los dones motivacionales, o sea, ¿qué te motiva? Entonces aquí dice, si vas a predicar, hablar de la palabra de Dios, que lo hagas de acuerdo a la fe que Dios te ha dado. 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Si tu corazón te dicta que quieres ayudar, que quieres servir, hazlo. Ahora, el que enseña, tal vez tú seas muy bueno en alguna materia secular, digamos, pensemos por ejemplo anatomía o matemáticas, pero si Dios no te ha dado el don de la enseñanza para la iglesia, entonces, aunque seas muy bueno como maestro, no puedes enseñar la palabra de Dios si no tienes el don. Es entendimiento espiritual de la palabra, capacidad para enseñarla, el deseo de enseñar a otros de el amor de Dios. 8. El que exhorta en la exhortación. Puede ser para animar o puede ser para hacer notar que hicieron algo. El que reparte con liberalidad. Si alguien quiere dar algo, que lo haga libremente. El que preside con solicitud. El que tiene esa capacidad para ordenar cosas, para dirigir gente y lo hace para Dios, que lo haga. El que hace misericordia con alegría. Posiblemente alguien pecó contra ti y tú decides tener misericordia de él, lo perdonas, pero entonces que lo hagas con alegría. 9. El amor sea sin fingimiento, que no seas de los que hablas muy bonito enfrente de ellos y estás murmurando detrás de ellos. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Está diciendo aquí que prefiramos a los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sentir, el mismo espíritu. Pasemos a la parte 5. Confianza en Dios. ¿Puedo confiar en Dios? Para empezar, todo lo que eres lo recibiste de Dios. Entonces, 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si reconoces que Dios te ha dado todo, te conviertes en su mayordomo, en administrador de lo que Dios te ha dado y ahora le rindes cuentas a Dios. Quizás argumentes que lo que tienes lo lograste con tu trabajo. Pregunta, ¿quién te dio las habilidades para el trabajo? Otra pregunta, ¿quién te dio ese trabajo? Entonces, cuando reconocemos que Dios es el que hace las cosas para tu bien, cambia tu perspectiva. Podemos confiar en Él. Pasemos a algo muy importante. 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si meditamos en esto, nos damos cuenta, si Dios ya nos dio lo más importante para Él, que es su Hijo, cualquier otra cosa nos los puede dar. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Cuál es la respuesta? Nada.
En el versículo 37 resume: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Dios es con nosotros, no hay nadie que esté en contra. Cerremos esto con dos últimos versículos en relación a la confianza en Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos en nuestro Creador, en Dios y en Jesucristo. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por tu gran amor, por tu perdón, por tu sabiduría al crearnos a tu imagen. Gracias por el espíritu, el alma y el corazón que pusiste en nuestro ser para ser semejantes a ti. Ayúdanos a recordar que fuimos creados a tu imagen y que con nuestras almas, nuestros corazones y espíritus te adoremos y te glorifiquemos con nuestras vidas. Que nuestra confianza en ti crezca día a día, al igual que nuestro conocimiento y nuestra gratitud. Te suplicamos que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tú ya tienes un propósito para nosotros, que tenemos que cumplir con lo que tú nos ordenas. Y, Señor, te pedimos que tú nos guíes, nos orientes y nos dirijas siempre a lo largo de nuestro camino, de nuestro andar y de nuestro perfeccionamiento, para que podamos ser dignos de ti, que tú nos ayudes en la semana y que seas tú el que siempre nos gobierne. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.